El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. What have you done with my daughter? Are you mad? I am your daughter. You're not my daughter! comenzamos. Amigos y amigas de El Pipila MX y de El Hubiera Podcast, bienvenidos esta semana ya. Pues estamos con el grupo de cuarto A en esta ocasión, ya casi a punto de terminar el Festival del Día de las Madres. Agradecemos la paciencia y el que todos sufran las inclemencias del clima el día de hoy. Que te ves más grande. Así es. Por eso eres de cuarto. De cuarto grado. Estaba esperando la señal para empezar a cantar la Macarena o el ratón vaquero, que es un clásico en los bailables. Ok, pues como pueden apreciar, estamos muy bien acompañados también en esta ocasión. Hoy nos acompaña nuestra compañera Andrea Gómez del programa de Andy Mandy. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy divertida aquí por esta mañana. Ni crean que me pesó levantarme el día de hoy. No es cierto. Pues aquí levantándonos. Sí, te levantaste. Los chicos de El Hubiera Podcast. Te levantaste antes del programa nada más. Estaba aquí. Estaba aquí, dormida, recargando energía. Okay. Está en modo avión. Pero muchas gracias, chicos, por invitarme. Un gusto. Ok, no, pues gracias por aceptar la invitación y venir aquí con nosotros. Y como siempre, también me acompaña hasta la mesa del rincón, donde pide por favor le lleven la botella. Sí, la botella que ya se tomaron en... No es un reclamo, pero... Sí, exactamente, no es un reclamo, pero si a partir de la próxima semana pudiéramos también tener una botella de vino aquí. Te invito otra vez, no hay problema, te invitamos otra vez, no pasa nada. Lo que hace el vino, amigos, todos quieren sobornarme con vino. No. Quiere que nos corremos la cruda del viernes. Exacto, imagínate, o sea, imagínate ese... Te puedes venir en vivo directamente. Es que imagínate la maravilla que sería ese programa, ¿no? O los dos programas. En la noche, en la tarde anterior, así ven cómo se desfiguran y en la mañana siguiente se ve la continuación. O sea, ¿Cómo se desfiguran? Sí. O sea, es todo un concepto innovador. Podemos ser el multiverso. Cabe aclarar que no es necesario solamente el alcohol para hacer el despapalle como el que hicimos ayer. Pero pues igual, pues ahí se dan... Sí, aquí el reclamo aquí es por el alcohol, Andy. No estoy reclamando. Aquí no estoy reclamando el despapalle. No sé, me sentí muy chavorruco diciendo despapalle. Chale. GPI. Desde este POV podemos ver claramente que Hugo está molesto porque cuando lo invitamos al programa, cuando se autoinvitó al programa, cuando se coló. Déjenme le bajo el micrófono a Andy. No le dimos alcohol, amigos del Pipila.mx, pero bueno, a futuro en una próxima apertura del programa, que por cierto aclarar que ya no es Andy Mandy, es Chismecito Time. Para que estén pendientes de los chismecitos de la semana. Desde el día de ayer. Así es, desde ayer quedó inaugurado. Exactamente. Aquí nos dice Jorge Carrasco, jalo a ese concepto. Ven, es bueno. O sea, yo creo que el ver a una persona desfigurarse y posteriormente curarse la cruda, creo que sería gratificante. Sentirías el sentimiento. Sí, exactamente. De hecho, podemos invitar a la gente a que se desfigure con nosotros. A que se una a nuestra fiesta. A nuestra fiesta de celebración. Una transmisión en vivo personal y nos comparte. Exactamente. Y dice Jorge Carrasco GPS o algo así. Es que está perdido. Está perdido. No, dice GPI por dos. GPI por dos. Pues no sé si me preguntaste, hermano, pero estoy muy bien, muchas gracias. No sé de dónde sacamos la energía para empezar el programa, porque es en serio, o sea, no es broma. Estábamos casi dormidos antes de empezar el programa. Estamos así recargados y demás, y ahí medio intercambiando palabras. Y empieza el programa y ya despertamos. Pero estoy muy bien. Bueno. Ya después del reclamo que se aventó, ya está muy bien. Sí.
Pero aquí, listos para comenzar el programa favorito de la gente que visita el pipila.mx de los sábados a las 9 de la mañana. Y que les gusta levantarse los sábados. Y que les gusta levantarse el sábado por la mañana. Bueno, que necesariamente como está el clima el día de hoy, Sí. puedes estar completamente a gusto en la cama y Echado. viendo Sí. tu programa favorito. Exactamente. Compártenos tu foto así para envidiarte en estos momentos. Aquí nuevamente dice algo. Un momento, aquí me parece que el video se puso en pausa. No sé. Espero que no pase como la semana pasada. Esperemos que no. Andy. Oh, no. Esperemos que no. Oh, no. Bueno, amigos, es Pero parte de un dice, programa en vivo. sí, dice nuevamente Jorge Carrasco, desde temprano el desfigure. Al cabo, en algún lado ya son las 5 de la tarde. O sea, no sé por qué me reclama tanto mi director de carrera que son las 7 de la mañana y yo estoy alcoholizado. ¿En Japón? Es que él está en horario de Japón. Sí, en algún momento cuando viajé en mis sueños a Japón vi que a qué horas eran y dije, ya son las 9, buena hora. Que por ejemplo, ahorita que venía justamente para acá, no sé si en algún momento les ha pasado esa sensación que dicen, sí estoy despierto en verdad, sí estoy haciendo esto. Estoy en modo zombie. Sí. A mí me ha pasado en clases. Todos así de, profe, ¿está bien? Profe. En la página 31, profe. Sí, no, se quedó congelado el maestro, pero en realidad no estaba congelado, estaba yo así, con la Viendo vista la perdida. Sí. Esos Ay, perros no. que escuchan están mandando saludos a Ah, los maestros. A los A los maestros. maestros, muchas felicidades a los maestros el día de hoy en su día. Los Qué perritos están- conveniente la autofelicitación. Sí. Sí, no. Muchas felicidades, hermano. Felicidades, Esta ¿no? parte del Tuve que festival ver- también te incluye a ti. Tuve que ver cómo podía meter el gol ahí para recordarles por lo menos a 2 personas que el día de hoy es Día del Maestro y me feliciten. Para que le pongan en los comentarios a Hugo, amigos, para que le den su felicitación y continúen esa gran labor. Exactamente. Y se anime a levantarse todos los días a las 7 de Hasta la las 7 de la mañana. mañana sin tomar alcohol. Sí, Muy bien. Empieza con su desayuno de los campeones que era el jugo de naranja con un huevo y bastante jerez. Así. O el desayuno de los adultos cuando ya no desayunas y solamente comes y se... Que, si te va bien, te despertaste temprano a fumar un cigarro. Tomar Con una sabor taza a de huevito café. con jamón y una taza de café. Cigarro sabor huevito. Creo que sería todo un kit ese Sí. cigarro. El starter pack. El starter pack, exactamente. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos. Después de 10 minutos. Es lo que nos despabilamos. No para bailar la Macarena, que lo hizo Alfa antes de comenzar el programa. No, Se no es para perdieron eso. Se Qué perdieron triste. eso, exactamente. Sino estamos aquí reunidos para plantear una serie de escenarios de una película de 2001 dirigida por Alejandro Amenábar, pero que vale la pena mencionar que surge a raíz de una película de M. Night Shyamalan del Sexto Sentido. Gracias al Sexto Sentido y a este giro argumental donde nos damos cuenta que Bruce Willis, sorpresa para ustedes, está muerto. Gracias a ese giro argumental se le ocurrió a una productora en algún momento hacer una historia en donde invitan a Alejandro Amenábar a escribir y a dirigir. Y así es como nosotros tenemos la cinta de Los Otros con Nicole Kidman. Y es la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Que me sorprendió que fue producida justamente por en este entonces su esposo Tom Cruise, en su productora Cruise Wagner. Eso no lo sabía. Sí. Datos curiosos. Dato interesante. Dato interesante. Y también, por ejemplo, Puro nepotismo ahí, ¿te das cuenta? Yo pago la película, pero tiene que estar mi esposa ahí. ahora que por ejemplo se nota también el poder y el alcance económico de los billetes verdes, porque la locación no se me haría nada económica. Ah, ok. Sí. Y por ejemplo, el presupuesto de la cinta fueron $17 millones y su recaudación fueron 210. Wow. Fue filmada justamente en España y fue, pues a final de cuentas es una coproducción España-Estados Unidos. Ok. Sí, no, en $17 millones lo traducimos a pesos mexicanos. Sí. Y son Imagínate, 340 nosotros $40,000 digamos, pesos.
340 millones de pesos. Perdón. 340,000 pesos. ¿Qué clase de conversión estás haciendo tú? Es por la mañana, amigos. Sí. Tenemos la matemática al Temprano. 100%. Ahí se los debo. No le estoy manejando esos datos, Ahorita joven. no, joven. ¿En qué momento el peso superó al dólar? Dije, no mames, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Déjame, voy a hacer inversiones, espérenme. Amanecimos bravos, amigos. Sí. Vamos a invertir en dólares el día de hoy a ver cómo amanece mañana. Bueno, sí, es un montón de dinero. Sí. Y Que- bueno, creo que lo que atrapa mucho pues esta parte de la historia, ¿no? Lo Sí. que decíamos hace ratito fuera del aire. O sea, el pensar en ese momento, digo, hay muchas personas que lo creen y yo en algún punto yo también lo creo. Esta parte de que pues a lo mejor sí hay un mundo paralelo con el que convivimos, pero que no vemos, ¿no? Fíjate que antes de continuar esta idea, porque me vino algo a la mente. Ay, Perdón. Pero imagínate qué complicado grabar, tener que esperarse a que haya niebla para empezar a grabar. Ah, sí. Cuando no había niebla no podían grabar. ¿Nebla? Niebla. Arruinaron mi chiste, ok. Yo también creo en cosas extrañas. Sí. Está bien. Ya viene enojado. Ya es su programa, ¿no? Que así como lo mencionabas, que esta cinta tiene como que ese último giro argumental en base a lo que es el sexto sentido. Ajá. También, por ejemplo, el guión fue compuesto de varias historias o varios Ajá. cuentos. De hecho, hay una película española, no recuerdo bien ahorita el nombre, en donde también da un giro argumental hacia algo parecido. Y, por ejemplo, también de un cuento que se llama The Turn of Screw, Ujú. que también de ahí tomaron parte de la inspiración de esta cinta. No quiero quemarte, hermano. ¿Pero tienes idea de qué se trata ese cuento? No. Ok. Vamos a continuar entonces con... Aquí dice, Fíjate. adaptación de... Hashtag Turn of- Wikipedia. Así lo dice Wikipedia, Hugo. No seas así. Y no lo podemos juzgar. Hubo alguien que se tomó el trabajo por mí. tiempo. Para el escribirlo. tiempo para escribirlo. Ok, está bien, perdón por ponerte en entredicho. Ya nos escribiste. Pero lo que puedo mencionar es que una vez que planteaste esto, a mí me recordó la película de La Bruja. No sé si la vieron ustedes, está ahorita en Netflix, The Witch, que es una serie de relatos Ujú. ingleses que todos los reunieron en una cinta que en lo personal me resultó una de las mejores cintas de terror de los últimos tiempos, pero que es muy debatible porque a muchas personas no les gustó. Pero no estamos aquí para hablar de La Bruja, estamos aquí para hablar de... ¿Creen en fantasmas? Tú dijiste que sí, hermano. ¿Tú crees en fantasmas? Me da miedo lo desconocido. Ok. Sí, sufro. Desconozco esta integral, me está asustando. Me En da cualquier ansiedad. momento va a aparecer el invitado extra. Entonces, sí, me acuerdo que de niño y todavía, o sea, hay veces que vas a un lugar en donde está oscuro y si dices, ay, güey, o sea, ¿qué puede pasar aquí? Ves sombras, Ajá. en algún momento... Ves a tu esposa con un cuchillo, Sí. obviamente. Ay, no. No, esta parte de que yo recuerdo una vez en la casa de mi mamá, vi una sombra pasar y la verdad sí me empecé a sugestionar de una manera, pues medio fatalista, en donde dije, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ok. Y así en un momento, ya ves que tú decías también que en algún momento escuchaste así unos ruidos como de duendecillos. Yo sí pensé que también era un duendecillo el que se había cruzado, porque Ah, sí. claramente vi así como si algo hubiera corrido y la capita ondeando, ¿no? Ya después me di cuenta que era un ratón bastante grande. Ay, no. Creo que a mí me asustaría más el ratón que el Lo cual no fantasma. sabemos cuál es más terrorífico. Si que te contagien la rabia o O que te asusten, O que te o que asusten. te vengan a jalar las patas en la noche. Fue su Rabia, versión de los ok. otros en vida propia. Pero ahí había más integrantes. Sí, es cierto. Bueno, no me preguntaron, pero me voy a autopreguntar. Bueno, tú hace rato hiciste la pregunta, ¿no? De la parte de como un mundo dentro. Alterno. Sí, otra dimensión, pues. Yo sí lo considero así, tomando en cuenta que... Y no lo veo como algo sobrenatural. Yo lo veo como algo dentro de nuestro universo como tal, y existe aquí
pero gracias a que hay otro tipo de luces, como la luz ultravioleta que te mencioné hace ratito, que no son percibibles al ojo humano, pero como están en un plano, entre comillas, distinto, pero están aquí mismo, por eso hay personas, o niños que son más sensibles, los perros los pueden ver, porque ellos pueden percibir ciertas luces que nosotros no. Entonces por eso a mí se me hace plausible, pero no como seres muertos, sino como otro tipo de criaturas que viven dentro de este universo. Y eso, precisamente de aquí surge una historia que estoy escribiendo, una serie de personajes que son, nosotros como seres humanos los consideramos ángeles o demonios, pero ellos simplemente son personas como nosotros, que no son buenos ni malos. Algunos pueden ser buenos, otros pueden ser malos, unos pueden ayudar y otros pueden pues hacer travesuras, por así decirlo. Es como mucha gente lo maneja, como energía positiva, energía negativa, ¿no? Exactamente, solo que no es energía, son personas, o son criaturas que viven aquí. Pues yo creo que alguna parte, hablando sobre esta parte de los fantasmas, me autopregunto esta parte, y yo creo que más que pensar esta parte de fantasmas, sí hay como una esencia de situaciones que se queda en un espacio, en un lugar de las personas, o sea, incluso cuando ya no están físicamente. Siento que hay algo como parte de su energía que se quedó ahí. Y hablando pensando en otros seres y que pueden estar acompañándonos, a lo mejor no que meramente hayan fallecido, siento que se combina esta serie de energías y es así como a lo mejor de repente podemos notar algo distinto y nos empezamos a sugestionar, como mencionaba Arturo, y es así como de, ay no, acabo de ver, no sé, un duende, ¿no? Y luego ya ves que era... Y era la abuelita, ¿no? Esto que mencionas, Andy, es ¿cómo le llaman las proyecciones de crisis? Las proyecciones que pueden existir. Ajá, que tú en algún momento de tu vida vibraste con mucha energía o hubo algo que te impactó de esta manera que hizo que se quedara esa como fotografía, pues como antes se plasmaban las fotografías en las... pues en el papel, y así se queda tu impresión grabada en el mundo material. Y es que, no sé si a ustedes les ha pasado cuando llegan a ver alguna fotografía de alguien que ya ha fallecido, cosas así, o tocas algún objeto de alguna persona que ya falleció y llegas a sentir un poco sobre una energía distinta, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo soy mucho de ese tipo de cosas y cuando tocas algo, no es al estilo de Melinda Gordon, ¿verdad? Pero sí sientes como una vibra distinta. Fíjate que sí concuerdo con esta parte de las energías, o sea, sí me resulta creíble, lo he sentido, no soy una persona religiosa, pero cuando llegas a un lugar en donde se está rezando se siente cierta vibra particular, ¿no? Sí. Sin embargo, no es que lo descarte por completo, pero yo me imagino a estos seres que les comenté, que están en otro espectro visual simplemente, que conocieron a alguien que vivió una situación de ese estilo, y como ya saben cómo reaccionamos nosotros, dicen, vamos a jugarles una broma. Y vamos a repetir eso que hizo esta persona para que crean que es él. Y entonces yo siento que estos seres no quieren que nosotros los podamos interactuar o los podamos ver, porque van a perder todo el misticismo. Lo que a mí yo sí me imagino como que sean seres que se rigen con la física, solamente con la física, no hay nada extra ahí. Sin embargo, en lo personal, a mí sí me gustaría creer que existen cosas sobrenaturales. A mí me encantaría, cuando era niño yo me asustaba mucho con las brujas, con los vampiros, con los hombres, todos, el chupacabras a mí, Dios santo. Fue una etapa horrible en mi juventud. Y nos platica. Tenía 6 años y en México, nuestra casa estaba al fondo, estaba el cuarto de mis papás, la sala, había otro cuarto, pero eso estaba al fondo. Y había un pasillo largo, bueno, que el día de hoy lo veo y digo, no es tan largo. Pero era chiquito. Exactamente. Y para ir al baño teníamos que salir de la casa. Teníamos que salir de la casa. Eso era horrible. Entonces imagínate, 1994, chupacabras. Niño que le anda del baño a las 9 de la noche. ¿Tú crees que me voy a atrever a salir? Estaba volteando a ver al techo a ver si estaba el chupacabras. Ay, no. Entonces,
A mí me gustaría, y en aquel entonces me daba mucho miedo, el día de hoy ya no me da miedo, pero me gustaría que realmente existiera. A mí se me haría muy interesante que en el mundo existieran vampiros, fantasmas, zombies. Yo todavía espero que después de la vacuna de la semana pasada, que por cierto les pido una enorme disculpa, no sé cómo estaba ese programa. Ya el día de hoy ya estoy compuesto, sí. Ahí sí le va a echar la culpa a la vacuna. Pero me dije... ¿Cómo? Ya me actualicé, ya se instalaron todas las actualizaciones. Y dicen que tarda 28 días en hacer efectos la vacuna, entonces espero que en 28 días aquí tengan como invitado especial a Hugo Zombie. O a Hugo Titán. Hugo, no? deja de morder la oreja, deja de morderme la oreja. Pero yo con guardas, ¿no? Para que Hugo, no ataques a la gente en vivo. Y ahora vamos con Hugo. Al otro lado del estudio. Ya es momento de ir a nuestro primer corte. Ahorita en un momento regresamos. Y ahora sí ya hablamos de los otros y de los hubieras de los otros. Y pues seguimos con la compañía grata de Andrea. Así es, amigos. Esperamos no dormirnos en este intercomercial. Claro que sí esperamos. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Just take those old records on the shelf. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you. Say what one more goddamn time. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Continuamos. ¿Qué? Producción está señalando al techo. No sé qué está pasando. Llegó un algo se invitado apareció. El chupacabras está en el techo ahorita. Hugo ha invocado el chupacabra. Yo no hice nada. A mí no me echen la culpa. Entonces, ya estamos de regreso, amigos y amigas del pipila.mx. Producción nos está haciendo una serie de señales que no entiendo por completo, pero que... Está levantando el dedo de en medio. Tampoco no es como que sea... No te hagas, Hugo. Creo que algo le molesta. Aquí nos mandaron un mensaje vibrando alto. Claro que sí. Lo mandó producción a mi WhatsApp, de hecho. No me entiendes, voy a escribirte. Que estás vibrando al día de este programa. A ver, Andy, nos estabas comentando en el... Ah, sí. Me interrumpiste mi sueño de 50 segundos para contarnos la historia de que tu abuelita compra casas. Bueno, compraba. Ajá. Me acuerdo, le comentaba a Hugo y a Arturo que esto que comentaba Hugo de que le daba miedo ir al baño cuando estaba chico. Me acuerdo que cuando yo me quedaba en casa de mi abuela, compraba como casas grandes, bueno, no compraba, rentaba. Entonces era muy común ver que rentaba casas como cerca de la zona del Calvario, así, pues son casas antiguas, ya grandes, donde el baño quedaba afuera. Entonces, si Hugo decía que le daba miedo a las 9 de la noche ir al baño, o sea, imagínense a uno de 8 años porque justamente ese día se había ido la luz, tenía que ir al baño y era la 1 de la mañana. ¿Tenían luz? Ah, sí, tenían luz. Pero en aquel entonces, bueno, en la zona cuando llovía mucho, se iba la luz, y entonces me acuerdo que en aquel entonces me quedé con una prima a cuidar a mi abuela. Y nos andaban las dos del baño y era así como de, oye, es que no voy a parar, ¿Sí? Pero tampoco me quiero orinar. Y pues ahí vamos las dos niñitas con una velita así, saliendo de la casa, porque está en la parte del patio, ahí temblando una fuera del baño, cuidándole a la otra y muriéndote de miedo. Porque ahí sí te puedes sugestionar sobre qué cosa puede aparecer, ¿no? No sé, no quiero tomar a mal la anécdota que nos acabas de contar. Ajá. Ni descalificarla porque te entiendo por completo. Pero ¿cuántos años creías que tenía yo en el 94? Ay, no sé. No lo quiero investigar y no te quiero exhibir, Hugo. Tenía 6 años, también moría de miedo en el 94. Entiendo por completo la historia. Que ahora, por ejemplo, la mamá de mi mamá, mi abuelita Celia, vivía en una vecindad en donde había un pasillo también muy largo y las escaleras del fondo no se veían. Y normalmente en ese pasillo no había luz. Sí. Entonces, cuando por alguna razón íbamos en la noche, o sea, era el de que se abría el portón
Y entrabas corriendo en friega para llegar a la casa porque sí daba miedo la oscuridad que se ponía en el fondo del pasillo. Y es que también, bueno, no sé, la construcción de las casas antes, bueno, era como eran como súper angostas, pero eran muy largas. Sí. O sea, eran como, o sea, las casas más antiguas, por ejemplo, aquí en la ciudad de León, es así, o sea, la entrada es como súper angosta, pero en cuestión de terreno era súper largo. Claro, y entonces esta parte de los pasillos como que abarcaron muchas infancias y muchos traumas, amigos. Sí, pero la ventaja es que también al tener como tanto espacio, a nosotros, por ejemplo, en el Patio de México teníamos oportunidad incluso de jugar fútbol dentro del... Ahí sí te aventabas la cascarita. Exactamente, sin ningún problema. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos, amigos, amigas del Pipila.mx, para hablar de la película de Los Otros del año 2001 de Alejandro Amenábar. También tiene una cinta que se llama Tesis, si tienen la oportunidad ahí de revisarla, está bastante interesante. Ambas cintas son de suspenso, cada una distinta, la manera en la que lo aborda, la manera en la que lo trabaja, pero en este caso de Los Otros, que maneja esta parte sobrenatural, ¿no? Y que durante toda la cinta te empieza a manejar como esta incertidumbre de decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los que están haciendo todo el desastre, todos estos desbarajustes dentro de la casa? Y esta intriga que te generan estos nuevos inquilinos, pero que son los que vienen a... como la nueva ama de llaves y el señor y la chica, te empieza a generar como cierta intriga, cierta tensión, aunque ya cuando conoces la historia final y vuelves a ver la película, dices, es que los niños saben, es que realmente la señora también lo sabe. Exactamente. La intriga, incluso la intriga de estos personajes que llegan a la casa, de los otros muertos que llegan a la casa, no sé cómo ustedes lo sintieron, pero ya después de haber conocido la historia hasta lo sentí un poquito barato. El recurso de decir, ya le decimos, no, espérate tantito. Lo sentí hasta como de telenovela en un primer momento. Exactamente. Pero ya la primera ocasión que la vi, pues no, a mí me pareció muy bueno todo eso, pero ya después sí lo sentí así como, vamos a forzar la intriga, cuando ya lo venía trabajando bien de otras maneras Alejandro Amenábar. Que, por ejemplo, esta parte en donde se despierta con la almohada, si dices así como que se está despertando de su pesadilla, y ya de repente ves, o sea, el significado de todo eso, ¿no? Entonces está... Sí. Eso, creo que quien lleva el peso más fuerte, porque pues se abordan varios temas, es esta parte de que hay un choque entre la mamá y Anne, bueno, lo que viene interpretando Nicole Kidman y Anne. Y esta parte de que los niños son muy honestos, son muy sinceros, y que cuando pasa algo te lo dicen, pero como chocaba con esta cuestión religiosa de ideas y demás que tenía, en este caso Nicole Kidman, es así de, no, ¿por qué estás diciendo eso? Y esta parte de el punto de cerrar las puertas cada que entrabas y salías, o sea, dije, creo que tiene una lógica interesante, porque eso significa que al momento de que las personas que están en la otra dimensión abren o mueven la puerta, sí te saca donde dices, espera, ¿qué está pasando? De hecho, ahorita que lo mencionas, yo según recordaba que había una escena, bueno, una secuencia en donde volvías a revivir todos los momentos en donde Nicole Kidman, por ejemplo, cuando están las telas en los muebles, en estas cosas, y que los empieza a mover, según yo recordaba, había una recapitulación de todos estos momentos en donde estaba la familia nueva, los nuevos inquilinos, viendo nada más cómo se movían las cosas. Según yo tenía eso, la película, pero no lo vi. No sé si sea un efecto Mandela o yo lo hayan quitado. No. Creo que sí pasa como esa recapitulación de todo lo que ella hizo, porque también está parte de la secuencia del piano, ¿no? Sí, que o sea, todo eso. Que ella, o sea, el papá está tocando y le cierran la tapa. Ajá. Sí, pero yo no la vi en la película que renté en YouTube. Eso me molestó. Y la renté y pagué por ella. Yo me aventé los capítulos así de YouTube, capítulo 1. YouTube, exijo esa parte. Esa escena. Sí, yo también me acordaba cuando la terminé de ver ayer, dije, es que algo me falta. Algo me falta. Es que yo recuerdo mucho la parte del ahora de Joker del 2019, la película, en donde te explican que todo había sido su imaginación, y yo dije, no era necesario meter todas esas escenas, porque al final de cuentas ya te explicaron que Joker está loco. Sin embargo, en esta película de Los Otros, sí es muy grato el ver como esas partes de decir, imagínate
lo que vivieron realmente las personas, ¿no? Sí. De repente decimos, es que ya estaba enojado el fantasma. No, es que el fantasma está desesperado porque no sabe que está muerto. No sabe. Y cosa curiosa, o sea, la medium en este caso, que era quien más se le aparecía y que ya tenía hasta contada como 14 veces, ¿no? De Ajá, cuántas que la había ha visto la niña. Dices, o sea, qué terror para la niña ver a una señora así y cómo la describe. Y luego dices, pero qué terror al revés, que ella está escuchando la historia de lo que les hizo la mamá. Porque creo que eso es lo más fuerte. Sí, ¿no? es lo más creepy de la película. Es otro de los giros que dices, espera, ¿qué? Sí, porque de hecho el giro es muy interesante porque no es un giro rotundo. Creo que ahí es donde le gana un poquito, si puedo permitirme decirlo, al sexto sentido. El sexto sentido es el giro rotundo. Y el giro de aquí va poco a poco. Porque en primer momento descubres que los inquilinos, Que los sirvientes, que la servidumbre. La servidumbre está muerta. Y tú crees que ellos son los fantasmas. Y después sigue avanzando el giro hasta donde llegas, que resulta que están en un ritual para contactarlos. Y entonces ocurre eso que pasa en algunos... nunca he estado en una de estas sesiones espiritistas, pero que dicen que se mueve la mesa. Ajá. Y que te explican que en realidad la está moviendo porque está desesperada, porque no acepta que está muerta. Y me gusta mucho, no sé, me gustaría que hubieran explorado un poquito más precisamente la psicología de la niña, porque todo lo que cargaba la niña era horrible. Sí. O sea, la niña era la única de todos los presentes, bueno, de la familia de los tres, incluso me imagino que incluyendo al papá, la única que era consciente de todo lo que estaba pasando, pero no podía decir absolutamente nada. Así es, porque le iba muy mal. Aparte que algo que te intriga su personaje es los cuestionamientos que se hace incluso desde el tema que te abordan de la Biblia, ¿no? De la religión. Es que yo no creo que, o sea, que empieza a decir el personaje a la ama de llaves, es que yo no creo que Dios haya hecho el mundo en 7 días. Yo no creo que tal. Y entonces como que la ama de llaves empieza a sacar de onda y es cuando le pregunta, ¿tu mamá sabe esto? No lo sabe. Porque pues es así como de... ¿Cómo decírselo, no? Pero es que también, si te pones a pensarlo, la niña se cuestiona todo esto porque como ella ya sabe que están muertos y que todo lo que ha leído no tiene coherencia porque ella ya está muerta y no es como lo dice el libro, entonces por eso empieza a hacer estos cuestionamientos. Sí. Y es donde también resulta muy interesante este punto. Pero bueno, estamos aquí reunidos ya a la mitad del programa y no hemos planteado ningún hubiera. Y hemos hablado de la película, y hemos hablado de fantasmas, y hemos hablado de muchas cosas. Hablamos hasta de la Macarena. ¡Ay, no! El día de hoy estamos aquí reunidos, antes de proceder, porque en esta cinta la protagonista también es una mamá. Todavía seguimos en el Festival del Día de las Madres. ¿Ok? Y por eso escogimos nosotros. Nada más quería puntualizarlo porque a lo mejor... porque ahí va a aparecer lista de reproducción Festival Día de las Madres y todos se van a... ¿Y por qué está dentro? ¿Por qué? Y bueno, nada más por eso. Ya. Hermano, ibas a decir algo. Ok, pues vamos a empezar con lo que nos reúne cada semana en este programa. Y es, por ejemplo, a mí se me ocurría mucho este escenario en donde la mamá, o sea, que si fueran personas vivas, ¿ok? Pero nada más la mamá. Ella mata a sus hijos. Y entonces a la servidumbre le prohíbe abrir las ventanas y todo, porque al final de cuentas los niños son momias. O sea, ella los tiene así como que... momificados y es la forma en que se transporta y a la servidumbre le está diciendo, no, y no quiero que los veas a los ojos y no puedes ver a los niños. Y la servidumbre se empieza a sacar de onda y empiezan a ver, es que creo que los niños están muertos. Ay, no. Yo creo que sí, porque ya se le salió el ojo al niño. Ya se le cayó. Le pusieron unas calcomanías esas de los ojitos locos bailarines así para que se... El niño lo hacían girar y ya bailando. ¿Y tú qué opinas, Juanito? ¡Uy, qué emoción! Oye, como esta película del títere, creo que es el títere, ¿no? Que le está dando de comer y ves como en la parte de atrás se está cayendo toda la comida. ¡Ay, qué creepy! Sí. A ver, aquí tengo una interrogante. La única que los ve con vida es ella, la mamá. Y entonces ella los va a tratar como si estuvieran vivos. Entonces los va a sentar a la mesa y les va a servir la comida. Y los va a regañar porque no están comiendo. Y los va a lo mejor a obligar a comer. O a lo mejor también imagina que sí están comiendo.
Entonces a la servidumbre obviamente le pone algunos obstáculos como para que no se den completamente ellos cuenta, sino de que tú nada más preparas la comida y la dejas en la mesa. O en el comedor. Ajá, y ya yo voy y le sirvo a los niños, ¿no? Y ya, de repente a lo mejor la chica que es muda es la que empieza así como que entre las puertas y todo, empieza a observar y dices que los niños no caminan, ella los trae siempre cargando y cosas así medio extrañas. Me agrada la idea, sí me resulta interesante y me imagino incluso la revelación final, en donde, o sea, al final de cuentas, ella no sabe que están muertos, o sea, para ella siguen estando vivos. Entonces imagínate en la revelación final, en donde en algún punto de la escena tú ves que los niños están comiendo, ella los regresa a su cuarto y cuando regresa al comedor los platos están llenos de comida. Es de... ¿Por qué siguen llenos los platos, no? O que también ella se hiciera esta labor de esconder la comida o tirarla, ¿no? Pues igual para la servidumbre tendría que ser como interesante. Sí está muy creepy. Pero en general tampoco es como que la historia de los otros no sea así. Sí, no sea de esa manera. Creo que desde el final, o sea, la historia final de lo que te das cuenta lo que hizo la mamá. Sí. Creo que ese es el punto más fuerte cuando confronta a la mamá lo que hizo y que su misma hija sabe lo que hizo, ¿no? De hecho, la escena en donde están ya después de que pasó todo el ritual y están ellos afuera en el pasillo sentados y ella los abraza y le está diciendo... Creí que era una segunda oportunidad que me estaba dando Dios, pero al final de cuentas están abrazados los tres, es como qué interesante, ¿no? O sea, tampoco es que tengamos que matarnos para resolver nuestros problemas, ¿no? Pero después encontraron paz, ¿no? Al final de cuentas, pues, ella misma está en ese proceso de perdonarse a sí misma cuando sus hijos ya la habían perdonado. Que por ejemplo, esta parte en donde sale Anne, la hija ya al final bailando en la luz, se me hace así como que, bueno. Sí, ya aceptó, ya asimiló la situación, ya encantaron la casa, ya son los fantasmas que viven en la casa. Y me gustaría que hubiera una segunda parte en donde ya fuera un poquito más de comedia, en donde llegan nuevos inquilinos y ellos se encargan de asustarlos, como en el caso de Beetlejuice, porque no pude evitar pensar en relacionarlo con Beetlejuice. Sí. De hecho, la parte, por ejemplo, en donde sale... Yo sé que nos estamos desviando y tenemos un hubiera ahorita en el escenario, pero la parte en donde sale ella de la casa y llega a la niebla, todo esto, me recuerda a la escena de Beetlejuice, en donde ellos no pueden salir de la casa. Sí. Porque ella, al final de cuentas, tampoco puede salir de la casa. Es el punto en donde ella quedó encerrada. Así es, quedas atrapado dentro. Queda atrapada de ese espacio temporal. ¿Escucha bien? Ya. Perfecto, gracias. Porque también vi sus caras así de no sé qué estás diciendo, escucho un sonido extraño en las orejas. Que ahora que mencionas esta parte de la cinta de Beetlejuice, también me hubiera gustado otro escenario que se me planteaba dentro de la cinta, es el de que la mamá sea la única que sepa que están muertos. Y a lo mejor en el escenario es el papá regresa de la guerra enloquecido y elimina a toda la familia. Nada más se ve como que empieza, digamos, la película empieza con el papá regresando de la guerra, muy afectado, igual la misma que no quiere salir de la cama y todo eso. De repente en una noche de tormenta hay una pelea y ya te quedas hasta ahí, ¿no? Ya de repente ves que empieza a pasar el tiempo, el papá ya no está, piensas que a lo mejor los dejó, pero realmente la mamá se da cuenta de que el papá los mató. Y protege a los niños de que ellos no están muertos porque ya empiezan a ver que hay otra familia dentro de la casa y sucede otra vez lo que se están... Fíjate que a mí me gustaría que sí estén muertos los tres y el papá siga viviendo dentro de la misma casa para que en un primer escenario ella proteja a sus hijos y en un segundo escenario, dentro de la misma historia, ella busca una especie de venganza. Como el fantasma que encanta la casa. Ok, y ya me imagino al papá también al punto del alcohol que habla con los niños, ¿no? Al final de cuentas, y los niños sí creen que están vivos. Que están vivos porque están interactuando con su papá, pero su papá está completamente alcoholizado, ¿no? Y los niños no entienden por qué a veces pueden hablar con su papá y a veces le hablan a su papá y su papá los ignora. Aunque también podría ser en este caso como otro giro podría ser que en este caso Nicole Kidman
sea quien efectivamente sí asesinó a sus hijos. Pero ella es la única que lo sabe. Y en esta intención de que ella lo sigue viendo, ha perdido totalmente, se ha vuelto loca, y ella lo sigue viendo, y la servidumbre es quien dice, es que no hay niños. Pero ella dice que están los niños y quiere que le sirvamos a los niños, ¿no? Okay, dejando de lado a los niños que están muertos. Exactamente. Pero momificados. De hecho, eso se me haría algo muy particular en cuanto a la psicología de la mujer, de Nicole Kidman. Porque si todavía están ellos ahí como parte física, se me haría como una persona, incluso hasta un tanto fantasiosa, un personaje fantasioso. Al no estar los niños y al sí enterrarlos y al todo ocurrir en su cabeza, sí se me haría como algo más real, algo más aterrizado y algo más plausible, y lo que provocaría un poquito más de empatía con el personaje de Nicole Kidman. Sí, y ahora esta parte en donde se encuentra el esposo y el esposo está sacado de onda de que la ve que todavía sigue haciendo las cosas como si estuvieran los niños, ¿no? Pero no le permite a la servidumbre que interactúe más, y la servidumbre pues no se atreve a decir que pues no hay niños. Eso podría ser otra idea. Pero Podría ser otra idea muy útil, pero ya estamos en el espacio de nuestro segundo bloque, del descanso del segundo bloque. Espero que ahora sí podamos dormir 51 segundos en lo que regresamos. Pero bueno, ahorita nos estamos viendo, ahorita nos estamos escuchando. Regresamos al tercer bloque de El Hubiera Podcast, y todavía muy bien acompañados con Andrea Gómez de Cafecito Time. Chismecito Time. Chismecito Time, sí. Antes mejor conocido como Andy Mandy, así como en las calles, ¿no? Ajá. Así, Chismecito Time, antes Andy Mandy. Muy bien, ahorita regresamos, ahorita nos escuchamos. Ahorita volvemos. En un momento regresamos. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars. If a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him, what would you say? He must have had on some really nice pants. I'm not a smart man, but I know what love is. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Continuamos. Amigos y amigas del pipila.mx y del Hubiera Podcast, que por más que lo intento, estoy en terapia. Es que ya bloquea la visibilidad del letrero. Vamos a tener que volver a poner. Lo vamos a poner aquí. El pipila.mx. Pues ahorita que estaban mencionando esta parte también de los niños, me acuerdo yo muchísimo de una historia de uno de nuestros sobrinos, de Marco, que me acuerdo que cuando él era niño, decía mucho que jugaba con su amigo el negrito. Que cabe destacar, hay que contextualizar. En la casa de la esposa de mi hermano, que estaba muy curioso porque era al lado de nuestra casa, pero no podías acceder por el frente de la casa. Okay. Se hacía una forma, pero nunca te abrían por esa puerta. Tenías que rodear toda la casa. Toda la cuadra. La entrada principal estaba completamente a la otra cuadra. Entonces las espaldas de esa casa daba con uno de los lados de la nuestra. Ajá. Pero nosotros hacíamos trampa, y a raíz de que, mi hermano andaba con la hija del matrimonio... En ese tiempo nuestra cuñada. Nuestra cuñada, exactamente. Había una pequeña pared, o sea, era ni 1 metro de ancho. Y sí era como de 1.5 metros de alto. O sea, sí, era un poquito como más alto. 1.80. Sí, un poquito alto. Pero te daba la facilidad de, como era muy angosto ese espacio, podías subir e irte del otro lado, y te podías saltar. Saltábamos la barda para ir a la casa de mi cuñada, donde vivía mi hermano. Exactamente. A querer echar barda. Y ya luego, pues ya luego íbamos a jugar con los hermanos de mi cuñada y todo. Y decían mucho de la historia de mi sobrino, que él tendía en ocasiones quedarse jugando en el patio solo, pero decía que no estaba solo, que estaba con su amigo el negrito. Y lo curioso es que no sé qué tan cierto sea, pero decían que le regresaban la pelota.
Existe la posibilidad de que haya chocado con la pared. Con la pared y le regresaba, pero también se hablaba de que ya había una bruja hace algunos años, había psicofonía, ¿se le llama? Y esta presencia de los fuegos, en donde dicen que si escarbas puedes encontrar algún tesoro o huesos o restos humanos y nunca se quisieron arriesgar a ver qué era lo que había, en donde se veían esos fuegos. Solamente iba a salir un poquito de gas y por eso gas natural y se prendía ella. Pero bueno, estamos de regreso. Un personaje de Nicole Kidman roto totalmente por haber matado a sus hijos y sus hijos los entierran, se deshacen de ellos, pero ella sigue considerando que están vivos. En este escenario, si al final de la película de los otros tenemos a los personajes reunidos como familia, ella en un proceso de perdón y los niños ya habiéndola perdonado, imagínate cómo está. O sea, solamente cambiaríamos incluso a lo mejor los tiempos de los eventos que ocurrieron dentro de la misma cinta de los otros. ¿Por qué? Porque después de matarlos a los niños y de haber vivido e intentado vivir en una mentira, en una negación, y creyendo que todavía están en la casa, cuando descubra, obviamente va a querer hacer algo. Incluso va a querer vengarse de la persona de quien lo hizo y no hay nadie más que ella, entonces a lo mejor vamos a ver el suicidio y el encuentro de ella con sus hijos. También pudiera ser así como ese mismo momento en donde yo estoy trabajando en el perdón, pero ellos están bien porque ellos siguen en la casa, porque a lo mejor o no se dan cuenta que están muertos, o sí se dan cuenta que están muertos, pero pues ellos siguen ahí en su casa. Sí, y a lo mejor su relación a raíz de su fallecimiento era mejor con su madre, ¿no? Entonces, a final de cuentas, los fantasmas estaban felices de esta nueva relación, esta nueva oportunidad que representa estar con su mamá. Con su mamá. Que a mí también me resulta como interesante que eso que mencionaste, que regresa el papá. Imagínate que el papá sea el encargado de ejercer esta justicia, entre comillas. Y que sea quien mate a la mamá. Podría ocurrir ahí escenario porque, bueno, estamos hablando de una época en donde también esto no es tan descabellado. Sí. No que esté bien ni que esté mal, que no es descabellado porque estamos hablando de el fin de la Segunda Guerra Mundial y pues si era normal que convirtieran en jabón a algunas personas, que no ya. Okay. Bueno, sobre esos detalles que hablabas de la relación entre los hermanos, creo que algo que ayuda bastante a la historia es esta parte en que dices, ok, en lo mejor como que te empieza a dar entrepiés y que dices, ok, entonces creo que a lo mejor Anne ya sabe. Pero luego está esta parte del hermano, que se supone que él también está muerto, y él también está en una etapa de negación, porque esta escena en que están los dos acostados en la misma cama, y empieza Ana a gritarle a Víctor, ¿no? Le dice, no, cierra la ventana, porque debe estar cerrada. Y la volvió a abrir, y el niño volteado así de, no, es que ya no hagas eso, Anne, qué cosas así. Hasta el punto en que la niña le dice, a ver, Víctor, tócale la mejilla para que vea que no estoy mintiendo. Sí. Entonces sí es así como el momento que dices, ¿qué? O sea, es ahí cuando dices, espera, algo aquí está pasando efectivamente, no es Anne. Entonces creo que es un parteaguas importante, que ya ahí es cuando ahora sí empiezas a confirmar ciertos puntos y dices, a ver, espera, ¿ellos estarán muertos? ¿O los muertos son otros? Espera, ¿qué está pasando aquí? A mí, fíjate que mucha gente le criticó la cinta. Desde su época, ya en 2001 ya estaba en secundaria y creo que no la vimos en cines, la vimos después en la casa, pero a mí sí me gustó bastante y yo la volví a ver ahorita. Yo digo que la crítica fue muy fuerte y muy dura con ellas por la comparación con la película de El Sexto Sentido. Sin embargo, sabe manejarte cosas muy bien. Hay cosas que sí sabe hacer muy bien, como esa escena es brutal, esa que estás narrando es buenísima porque lo estás viendo, tú como espectador estás viendo que está pasando algo extraño, algo que está carcomiendo al niño, pero que sabes que es real. Y entonces eso te hace empatizar mucho con la niña para que cuando tenga escenas e interacciones con su mamá, tú digas, es que ella no le cree, pero es verdad. Y entonces la que está negando mal las cosas es la mamá, porque sabe que están pasando, porque de hecho se me hace muy interesante cuando regresa el papá. Ella ya lo asimiló, ella ya lo aceptó, ella ya dijo, está bien, hay otros en la casa, hay unos entes que están aquí amenazándonos. Pero cuando llega el esposo,
regresa desde la casilla 0 y vuelve a ser exactamente la misma persona, vuelve a ser agresiva, vuelve a ser este personaje prepotente, agrediendo a todos y negando que hay otros seres, porque dice, ya llegó el papá y el papá es, bueno, mi esposo y es el que nos va a proteger y nos va a cuidar. Y tiene elementos muy gratos, muy destacables, que creo que lo que le afectó precisamente es la aparición del sexto sentido, y que es una historia que desarrollan a raíz del sexto sentido. Ahora, por ejemplo, también otro escenario, otra parte que se me planteaba para esta película, era el de que, por ejemplo, ella decía que la isla o donde vivían había sido asediada por los nazis. Entonces se me ocurre el de que justamente estos fantasmas se hayan originado porque habían sido asesinados en algún momento por los nazis, y a lo mejor hubo ahí una situación en donde a lo mejor pues abusaron de la señora, ¿no? Mataron a los niños de una manera cruenta. Y entonces, pues son los fantasmas, piensan que ya no pasó nada, que siguen viviendo, y ya después se enfrentan nuevamente a este escenario de los visitantes, de la gente que quiere vivir en la casa, y pues es en donde dicen, es que estamos, a lo mejor son en una zona de Alemania, entonces dicen, no, es que son los que ganaron, y entonces ya empiezan a actuar con desprecio hacia los otros. Fíjate que a mí me gustaría en este punto, sé que no le aportaría mucho, le daría un poquito de impulso nada más y más profundidad a los personajes, que no sean familia. Que ellos decidieron unirse, refugiarse, estar juntos. Una niña que sobrevivió, bueno, sí le daría mucha profundidad a los personajes. Una niña que sobrevivió de toda su familia es la que sobrevivió. Un niño que de toda su familia sobrevivió, y ella que encuentra 2 niños. Para protegerlos. Se me ocurre que son 2 niños que escaparon de algún campo de concentración o de algún tren. Que sus papás los liberan, les sabes que ustedes vayan, sobrevivan, buscan ayuda. Allí en este escenario me gustaría que Nicole Kidman fuera como que la hacendada que encuentra a los niños. Ella, si es alemana, encuentra que sea una alemana, niños, exactamente. Los quiere adoptar y hacer tratar como sus hijos, pero persona como el coronel Hans Landa es el que se encarga de rastrearlos. No es que ellos no son tus hijos, son judíos, y ella por defenderlos también los termina matando. Que no sería una historia descabellada, también sería fuerte. Sí. Y si de por sí la historia tiene un poquito de importancia, el hecho de que pues está ambientada post Segunda Guerra Mundial, la historia surge a raíz de la muerte del esposo por la Segunda Guerra Mundial, pero aquí realmente las consecuencias son directas de los 3 personajes principales, y estaría como muy padre que incluso todavía no terminara la Segunda Guerra Mundial y que todavía estuviera corriendo esta historia, y ellos están negando, y entonces la señora sigue como intentando esconderlos, y entonces por eso tenemos esta parte de que a lo mejor llega alguien y nos refugiamos, pero no podemos evitar hacer sonidos, y entonces no podemos evitar abrir una puerta, y entonces ya estos nuevos invasores, los que sí están vivos, pues así que está pasando, ¿no? Sí. Pero porque ellos están intentando refugiarse de que no los encuentren los alemanes. Ahí también, en esta parte, en la idea que comenta Arturo, podría ser que en efecto, o sea, el papá sea judío, ella sea la alemana, como tú lo comentas. Los 2 tuvieron estos hijos, ellos se refugiaron, matan al papá, ella se entera del llamado, si estamos en este ambiente todavía de la guerra, de que van a ir a buscar a sus hijos. Y entonces ella, en un intento de protegerlos, los mata. Y por eso refuerza esta parte, bueno, o sea, basándome en lo que les dice de que esperaba, que ella creía que era una segunda oportunidad que Dios les daba. Entonces ahí podrías decir, esto es terrible, pero que por la época y por la situación que se vivía en aquel momento, que no suena descabellado, o sea, que haya pasado. ¿Han visto esta historia de la dimensión desconocida, en donde... Sí, creo que sí es la dimensión desconocida, en donde van en una camioneta para llegar a Estados Unidos, van unos mexicanos, y entonces una señora lleva una gallina y le dice, calle a la gallina, si no nos van a descubrir, al punto de que el personaje calla a la gallina se queda callada, y después resulta que es la hija de la señora. Algo así por el estilo, bueno, me imagino, o sea, no así tal cual la historia, pero sí me hizo recordar esto, que sería con esto de
si haces algo nos van a descubrir, no lo hagas y cuando menos me doy cuenta, en realidad, en lugar de estarte protegiendo, ya te maté. Sí, sí, sí. Ah, no manches, qué fuerte. Sí, eso sí está muy fuerte. Pero ¿Tú qué como opinas, comentas, como comentas, o sea, no es descabellado por la situación que había en ese momento. O Sí, sea, porque la Segunda Guerra Mundial, digo, el día de hoy hay lugares en donde ni siquiera se puede abordar el tema con humor. La Segunda Guerra Mundial es un tema que les avergüenza tanto a los alemanes como a los japoneses, no sé qué tanto a los italianos. Pero sí es un tema que les resulta como hiriente, ¿no? En su historia, en su pasado. Y el día de hoy lo ves en retrospectiva y dices, qué mal pedo, sí, un evento catastrófico, un genocidio horrible, pero imagínate vivir con el miedo en ese entonces, o sea, realmente el vivir temblando todos los días porque puedes perder a tu familia o porque, pues sí, cualquier cosa puede ocurrir. Cayeron 2 bombas nucleares, no es cualquier cosa. Entonces en cualquier momento podías perder la vida. Entonces estabas desesperado, estabas angustiado. El querer proteger a tu familia pudiera haber sido una de las cosas primordiales. Y hay momentos en donde ya no sabes cómo protegerla. Entonces sí, el hecho de que la mamá vea la forma de salvarlos y que en lugar de salvarlos, o que la forma en la que ella cree que los salva es llevándolos a otro mundo de forma pacífica. Sí. O a lo mejor se le pasó la dosis. A lo mejor su forma de esconderlos primero era como anestesiándolos o poniéndoles del cloroformo o algo así, durmiendo a los niños, los escondía en algún rincón de las paredes para que no se movieran y no hicieran ningún ruido. Y pues en una de esas los quiere sacar del escondite y resulta que los niños ya no están. Que aquí sería interesante qué narrativa o qué forma de narrar la historia vamos a escoger. Desde ella cree que siguen vivos o no vamos a dar ese giro argumental sorpresivo al final en donde revelemos que ellos están muertos, que es parte esencial de esta película. Pero que en lugar de eso, nosotros vivamos desde que matan al papá que es judío, en donde empiezan a buscarlos a ellos, ella busca esconderlos a los niños, y después los mata, y después veamos el duelo, o sea que lo veamos totalmente lineal la historia, sin ningún salto en el tiempo, sin nada de recuerdos, no, todo lineal completamente, y veamos el duelo de la mujer desde el sufrimiento de haberlos matado hasta este punto de decir, imagínate el final de la película que sea, ya sufrí durante la muerte de mis hijos, no sé cómo vivir, la vemos destrozada, la vemos en el piso, la vemos berrear, pero la vemos cómo va saliendo adelante, al punto de que el final de la película es donde ella está completamente loca porque cree que los ve. Ahora, una forma ¿qué te parece? A raíz de la muerte de los hijos, trata de manejar su duelo convirtiéndose en una heroína encapuchada y trata de derrotar al Tercer Reich. Después de 25 capítulos... Ese giro es... Y se agarra asesinando militares, ¿no? Para cobrar venganza por sus hijos. Después de 25 capítulos regresó el encapuchado. El encapuchado del Hubiera Podcast, claro que sí. Andy, te contextualizamos por si no llegaste a ver ningún momento el encapuchado. Cada historia que nosotros hacíamos tenía que salir un encapuchado. O se moría alguien y se convertía en un vengador, asesino a sueldo o justiciero. O cualquiera de estas, pero era el encapuchado del Hubiera Podcast y regresó. Episodio número 58. Y ha vuelto a tomar venganza. Mientras Alf baila la Macarena. Producción, ¿cómo vamos? Ya. Poca madre, dice. Dice que ya nos colgamos de tiempo. Hace como media hora que no estoy grabando. 5. Ok, nos quedan 5. Adiós. Pero segundos, no minutos. Bueno. Apareció el justiciero. Apareció el justiciero. Los hubieras del día de hoy. Ya no alcanzamos a plantear otro, pero Andy, quiero hacerte un reclamo. Otra vez. Ay, no, amigos. Aquí nos invitaron para reclamarme cosas. No es cierto. Y Arturo no, ¿eh? No es cierto. Muchísimas gracias, estimada y queridísima Andrea Gómez. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por aceptar la invitación en vivo en ese Hablemos de...
donde eras productora y dejaste de producirnos por ir a comer. Así es. Preferiste irte a comer. Hay necesidades. Sí terminó haciendo reclamo. ¿Ven? Yo lo sabía. Cabe destacar que ese día no sabía que iba a haber programa, entonces según se había cancelado y entonces pues ya había quedado con Andrea, la otra Andrea, que íbamos a comer y íbamos a hablar un tema importante. Entonces ya me iba a comer y en eso Ale me dice, oye, va a venir Hugo. Y yo así de, pero va a ser con toda la producción o va a ser nada más producción afuera. No, creo que va a ser afuera. Bueno, ok. Y entonces así queda. Cuando yo regreso de comer, pues ya veo que están aquí adentro. Y entonces ya me hacen el reclamo y hasta me invitan, ¿no? De, a ver, nuestra productora. Y ahora sí. Y Hugo así de, no pensé que sí ibas a venir. Y terminaste. Y en ese momento terminó haciéndose la invitación para venir a este programa. Así es, amigos. No, el espacio no es para un reclamo, es para una disculpa. Quiero que aceptes de manera simbólica porque va a seguir siendo de nosotros. En lo que llega tu taza, porque alguien no la trajo. Se me olvidó en la mañana. Todavía en la noche fui a conseguirla porque no había batallado para tener tu taza. Y ya tenía la taza y todo, la puse pues cerca de... Así a un lado de la puerta casi. Casi, sí, prácticamente estaba ahí el burro de planchar y ahí la tenía. Tomé la plancha para planchar mi camisa en la mañana y todo. Y dije, ahorita me llevo la taza. Y se me olvidó la maleta. Y te debemos tu taza, pero acepta de manera simbólica. No sé, estoy buscando. No quiero soltarlo. Sí, empezó a darte algo, pero no. Le damos al señor Waterloo que puede secuestrarlo. Sí. Puede secuestrar así al me señor lo llevaré hasta que llegue a mi casa. No es cierto. Se entiende, amigos, es sábado por la mañana. Apenas y nos hemos despertado un poco. Sí, todavía dije que en la mañana no sé cómo viene manejando en el coche. Te digo, de esas veces que dices, ¿en serio estoy despierto? No sé si les ha pasado que a mí me pasaba mucho en la prepa y en la universidad, que de repente yo ya estaba en el salón de clases, con el cabello húmedo, porque siempre me baño en las mañanas, y empezaba a hacer reflexión en lo que entraba el maestro de ¿cómo me bañé? ¿Cómo me vine? ¿En taxi o en camión? ¿Cómo llegué? ¿Qué camión agarré? ¿Dónde me bajé? ¿Cómo llegué? A ver, espérate, ¿dónde estaba? Como cuando sales de tu casa y dices, sí le cerré. Sí traigo la llave. Sí, pero es un poquito más extenso, nada más sí le cerré. Ajá. Es horrible. No, sí me pasó muchas veces. Sí. Sobre todo cuando me quedaba dormida en el transporte. Cuando pasaba por mí a la escuela y luego, ya estoy en la escuela. ¿En qué momento? Sí, señor. Espera, ¿sí traigo zapatos o traigo sandalias? ¿Sí traigo la pijama? ¿Por qué tengo una playera del PRI? Una vez yo llegué en pijama en el transporte público, ¿qué hago? Pero porque se me había olvidado que tenía que ir a la escuela y fue así, tengo que ir a la escuela, pero ¿por qué tengo la pijama? A veces pasa. Vamos a tener que hacer un programa en donde contemos anécdotas incómodas de cosas que recordemos, porque yo recuerdo que en una ocasión, lo voy a decir abiertamente, me hice del baño en el kinder. Me hice pipí en el kinder. No. Sí. Yo sigo teniendo trauma, no puedo utilizar un overol. Pensé que iba a decir, yo todavía me sigo haciendo pipí en mi casa. Yo me sigo haciendo pipí en el trabajo. Sigo echándole la culpa de al lado. Pero yo agarré uno de los refrescos de las chaparritas. Ay, no. Lo abrí y lo tiré. Y dije, se cayó en la chaparrita. Y casualmente era color amarillo. Pero bueno, inteligente el muchacho. Andy, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un programa muy divertido. El día de hoy sí estoy despierto, aunque no lo parezca. La semana pasada parecía que estaba despierto, pero realmente no estaba nada conectado. Estaba cargando mi sistema. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, pues por hablar de películas. A ver luego cuando hacemos un programa especial con la propuesta que hiciste al inicio del programa, un crossover ahí, una fusión de Chismecito Time y el Hubiera Podcast en un 24 horas casi de vino tinto y cruda recuperación. Sería interesante. O sea, los cuatro así juntos haciendo en una vivo. transmisión. Ay, no. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue muy divertido. Gracias por haber venido aquí
con nosotros. Muchas No, gracias a ustedes. Muy, muy divertida la parte de pensar historias, pláticas, mundos paralelos. Ya le vamos a hacer ahora sí que el contraste a ¿quién era? Al contrincante de Adam. De Adame. Sí, Carlos Trejo. Carlos Trejo, te retamos a venir aquí a hablar de fantasmas. Amigos, amigas de elpipila.mx y el Hubiera Podcast, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentran tal cual como el Hubiera Podcast. En el caso del pipila.mx lo encuentran así tal cual como el pipila.mx. No hay tanta complicación. Twitter también nos encuentran. En el caso del Hubiera Podcast también tenemos un blogspot, que ahí tenemos un editor que no está haciendo absolutamente nada estos días, pero promete que va a ponerse el día, aunque el día de ayer nos llegó un correo diciéndonos que que eliminaron una de las entradas, que porque violaba no sé qué, y a las 4 de la mañana dijeron, no te creas, ahí está de nuevo tu entrada. Entonces no se ha perdido nada hasta el momento en el blogspot del blog, pero esperamos actualizarnos con esta historia del Castillo Rosa. Por mi parte, ya para después cederles los micrófonos, ya no hablar para nada, no se preocupen. Recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Andy, hermano, ¿algo que quieran agregar? ¿Dónde los pueden seguir? Andy. Arturo. Andy, bueno, si pues hacerles la invitación a todos aquellos que recuerden que nos vemos los viernes en punto a las 4:30 p.m. a echar chismecito time con mi compañera Andrea Sánchez. Ahora sí que somos Andreas las tocayas, ahí nos pueden estar mandando mensajes para que no haya este comploto que luego había de ¿quién es Andy? ¿Quién es Mandy? Luego ¿quién es Andy? ¿Quién es Mandy? Pero ahora vamos en este regreso de chismecito time con vino y que luego los invitaremos a los dos juntos en otra ocasión para echar una charla. Ok, encantado. Y ponerlos en jaque y reclamarles también. Pues de mi parte no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Hermano Andy, muchísimas gracias. Como siempre, todo un gusto haber estado aquí con ustedes. Y recuerden, como cada semana, coman frutas y verduras. Nos estamos viendo. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Y adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. This is from Matilda. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.